Cantábamos, yo nada soy y nada tengo, en tu amor pensaste en mí. Y si alguno de los presentes todavía tiene algún pensamiento de que hay algo bueno en él, está contrario a lo que dice la Escritura. Si somos salvados, si somos perdonados por el Señor, es porque primero nos dimos cuenta de que había cosas malas en nosotros. Habían pecados, habían manchas, habían cosas que a Dios le desagradaban. Y pensando en la culpa, pensando en el castigo que el juez justo nos daría, acudimos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Encontramos perdón de pecados, vida eterna. Y si usted no tiene al Señor Jesucristo como Salvador personal, todavía está en sus pecados, está en delitos y está rumbo a la condenación. En el comienzo de la iglesia, capítulo 10, se predicaba a los judíos y a los gentiles, y esta es la primera predicación a los gentiles, capítulo 10, versículo 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Aquí vemos un pasaje y considero que los presentes reiteradas veces los hemos visto acá, por lo tanto, así como Pedro también decía, vosotros sabéis. Usted que está aquí presente, no veo a nadie nuevo, entonces puedo, con el discurso de Pedro, decir, sabéis, ustedes saben lo que ha pasado con el Señor Jesús, cómo Él anduvo haciendo bienes, dice el versículo, cómo Dios le ungió con el Espíritu Santo, con poder, cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Imagínense en el día de hoy, según hemos avanzado en ciencia, hemos avanzado en tecnología, y la gente piensa y dice que el diablo, el Satanás, es un mito que no existe tal cosa del infierno y esas cosas son para la antigüedad cuando la gente no entendía cómo funcionaba el mundo. Pero en la Biblia, la que dice que el Señor vino a libertar a los que estaban oprimidos por el diablo. Las opresiones que Satanás, el diablo, el enemigo de Dios, tiene sobre la humanidad. Desde el comienzo, desde Adán en adelante, cuando Adán y Eva cayeron en pecado, desde ahí en adelante Satanás, el diablo, oprime a través del pecado, oprime a través de los demonios, los espíritus malignos, y oprime a todas las personas y están oprimidas. En el día de hoy se nota un aumento, por ejemplo, en las depresiones. ¿Cuánta gente no se suicida?
no le encuentra sentido a la vida y se suicida, que es lo más fácil. Hay jóvenes que están cayendo en depresión, no tienen ganas de hacer nada porque no le encuentran un sentido a la vida, oprimidos por el diablo. Y usted dice, pero yo no estoy oprimido. Y la Biblia dice que si no está con Cristo, está preso, está en prisiones, está encadenado por Satanás, aunque usted no vea sus cadenas. Para algunas personas las cadenas son notorias, son cadenas del vicio, cadenas de la drogadicción, del cigarro, del trago, son visibles. Pero hay otras cadenas que son invisibles, malos pensamientos, malas intenciones en el corazón, la envidia. Son cadenas también. Y el diablo oprime el alma, aflige el alma. Y el Señor vino a libertar a los afligidos por Satanás el diablo. Dice el versículo 39, nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea. ¿Usted sabe las cosas que el Señor hizo en la tierra de Judea? Hay libros, hay películas. Nosotros como un país cristiano, entre comillas, celebramos las fiestas. Celebramos 25 de diciembre el nacimiento del Señor. Acabamos de celebrar hace poco la llamada Semana Santa, la muerte, la crucifixión, la pasión de Cristo. La celebramos como, entre comillas, país cristiano. No somos musulmanes, no somos budistas, somos un país cristiano. Pero ¿cuántos de todos los que habitamos este país realmente conocemos al Señor Jesucristo? Como Él quiere que se conozca. ¿Acaso Él nos ha liberado de las cadenas que nos oprimían? Las cadenas de opresión, las cadenas del pecado. Nosotros somos testigos. La palabra testigo en el original es mártir. Y uno la asocia al mártir con muerte, con gente que da su vida. Y es porque los primeros testigos de nuestro Señor Jesucristo eran muertos por lo que predicaban. Y ellos seguían predicando. Pero en el día de hoy no hay persecución. Entonces cualquier persona puede decir, soy cristiano. Yo creo en lo que ustedes dicen. Yo creo en Dios, yo creo en Cristo, porque no hay persecución. ¿Qué sucedería si lo que usted dice creer le costara su vida, le costara el apartarse de su familia, le costara el que estuviera preso por causa de creer en el Señor Jesucristo? Ahí la cosa sería diferente. Si hubiera una persecución en Chile a los cristianos, a la gente que predica el Evangelio, ¿cuántos volveríamos atrás? ¿Seríamos capaces de testificar hasta el punto de llegar a dar nuestra vida porque predicamos al Señor Jesucristo? ¿O volveríamos atrás? ¿O diríamos, bueno, yo no soy tan cristiano por temor a perder la vida? Nosotros somos testigos, dice el 39, en Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. El Señor Jesucristo fue muerto, aquí dice fue colgado en un madero, nosotros sabemos que fue crucificado. El Señor Jesucristo, los judíos, los romanos, le tomaron, le llevaron al monte de la calavera, fue crucificado, fue muerto, pero todo eso estaba determinado por el anticipado conocimiento de Dios. Era un plan, era un propósito, había algo que convenía al ser humano para que el Señor Jesús caminara hacia la cruz del Calvario. Y cuando Él ora a su Padre le dice, Padre, no sea como yo quiero, sino como tú. Sea hecha tu voluntad, no la mía. Y la voluntad de Dios era que Él entregara su vida en el madero, en la cruz. Pero ¿qué pasó después? Versículo 40 dice, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Al tercer día el Señor resucitó de los muertos. Suelto los dolores de la muerte, Él resucitó de entre los muertos. Ninguna de las religiones del mundo dice esto acerca de su líder, de su Salvador. Ni Buda, ni Mahoma, ni Alá, no dicen esto.
Ellos pueden ir a visitar las tumbas de las personas que comenzaron, pueden ir a ver los restos, pero nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. No podemos ir a ver el lugar donde Él fue puesto su cuerpo, no lo podemos ir a ver porque está vacío. Ha resucitado de entre los muertos y con pruebas, dejó pruebas. Y aquí dice que se manifestó no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Este detalle es interesante. Una persona que volvió de la muerte, resucitó, volvió a la vida y comió y bebió con personas, y esas personas lo vieron. Más de 500 testigos a la vez lo vieron. Lo vieron. ¿Cuántos testigos se necesitan hoy día para aclarar todo hecho? Dice 2 o 3 testigos. 500 testigos a la vez. Se le apareció, comió, bebió con ellos. Y dice que el Señor Jesucristo resucitó para nuestra justificación. El Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, entregó su vida en la cruz, derramó su sangre, su vida entregada. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, de todo pecado. Yo no conozco todos sus pecados, a lo mejor usted tampoco se acuerda de todos sus pecados. Hay algunos que le causan más conflictos, algunas maldades que a su conciencia le afectan. Pero Dios dice, yo perdono todo. ¿Qué debo hacer para ser salvo?, preguntaba un carcelero a punto de matarse. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Nos mandó, dice el versículo 42, que predicásemos al pueblo, testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿No le parece interesante la palabra que está en mayúscula? Juez, el juez. ¿Acaso usted piensa que podrá haber cohecho en ese juez? ¿Que podrá coimiar a ese juez? El juez justo de toda la tierra no hará lo que es justo. ¿Acaso usted le podrá decir, eso no lo hice yo? Él le mostrará evidencias de lo que usted hizo. Evidencia de cuántas veces tuvo la oportunidad de creer el Evangelio. Evidencia de todas las oportunidades que a lo largo de su vida a usted le dio para arrepentirse y creer el Evangelio. El juez justo de toda la tierra no hará lo que es justo con nosotros. Ante el gran trono blanco, la persona estará delante del juez justo. Muertos, grandes, pequeños, ricos y pobres, de pies, ante el juez justo. Y no se le va a poder decir nada, el juez justo. ¿Acaso no le da temor? En el segundo himno cantábamos, la culpa, el temor. A muchos de nosotros nos llevó el temor, estar en el infierno toda una eternidad, por nuestras maldades, nuestros pensamientos malos, nuestra rebeldía contra Dios. Dios dice la voluntad de Él y uno no la hace. Por lo tanto es justo que Dios me castigue, porque sabiendo yo hacer el bien, hago lo que a Dios no le agrada. Necesitaba un Salvador, necesitaba salvación. Por eso, decía adelante, que si usted todavía piensa que hay algo bueno en usted, le falta todavía. Dios quiere que usted sepa que en nosotros no hay nada bueno. No hay nada bueno, pero Él, a pesar de eso, quiere salvarnos. El versículo 47 dice, respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Las personas creían en el Señor Jesucristo y eran bautizados, comprendían el Evangelio. El Señor pagó mi deuda, perdonó mis pecados. La sangre de Jesucristo ha lavado mi alma, me ha limpiado de mi maldad, de mi iniquidad. En el capítulo 8 del mismo libro de Hechos, miren, leamos capítulo 8.
se le predica a un hombre. El versículo 35, Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. No importaba el agua, no se dice qué agua era, si era un río, era mar, o era alguna piscina, un lago, cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Otro personaje importante, uno de los que escribió más ampliamente el Nuevo Testamento, lo tenemos en el capítulo 9. Se llamaba Saulo y el Señor le cambia hasta el nombre, ahora se va a llamar Pablo. Y en el versículo 17 del capítulo 9 dice, fue entonces Ananías y entró en la casa, poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. Más adelante, en el capítulo 16, hay una mujer que el Señor abrió su corazón para que estuviera atenta a la palabra. Capítulo 16, versículo 14 dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Y el texto que tenemos acá dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Pero ¿qué aconteció después de ese texto? Lo tenemos aquí. Versículo 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Se fija, en el comienzo de la iglesia, se predicaba el Evangelio, la gente se convertía. ¿Y luego qué? ¿Luego qué? Luego de la predicación, ¿acaso se está usted escuchando todo el tiempo la predicación del Evangelio? ¿Acaso no hay un momento en que tiene que decidirse a avanzar? ¿Acaso tiene que dejar todo de lado por el amor al Señor, por lo que Él ha hecho por usted? Dejar todo de lado. Pablo fue predicador a los gentiles, el gran hombre de Dios, y él se bautizó. El hombre, el etíope, que iba, no vio más a Felipe, no lo vio más, pero él dice, ¿quién pide que yo sea bautizado? Hay cierta agua y se bautizó. Y esta mujer Lidia también, dice que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía y se bautizó también. Y el texto, ¿cierto? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y luego dice, y en la misma hora les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Señor Jesucristo. ¿Ha pensado usted en eso? Si usted en su corazón ya ha recibido al Señor Jesucristo como Salvador, ya ha creído lo que la palabra de Dios dice, su espíritu le confirma que usted es convertido, es salvado por la gracia de Dios, que el Señor por la sangre derramada ha perdonado sus pecados, ¿qué debe hacer? En obediencia, bautizarse.
Y los que están bautizados en el comienzo de la iglesia eran bautizados y añadidos a la comunión de los santos, a la comunión de la iglesia. ¿Por qué se ha quedado en el camino si está bautizado? Si se bautizó es porque en su corazón usted estaba convencido de que era creyente, era salvado. Por lo tanto tiene que continuar, no se quede. Satanás quiere que usted se quede estancado. Eso es lo que quiere Satanás. Que quede ahí, que no avance. Y le va a poner una y otra traba. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Se bautizaban, participaban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones, y crecían. Así como dice Pedro, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga.